La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Bienvenidas y bienvenidos a todos los estudiantes de la comuna de Copiapó. Me presento, mi nombre es Francisco Campillay Guzmán, profesor de Lenguaje y Comunicación de la Escuela Vicente Sepúlveda Rojo, y vamos hoy día a trabajar la clase número 4 de quinto año básico. El OA que vamos a trabajar es el objetivo número 6, ya según la priorización curricular emanada por el Ministerio de Educación, la cual dice lo siguiente, atención: leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. Bien, para esto vamos a trabajar los siguientes indicadores. Identificar información explícita e implícita dentro de un texto no literario. Vamos a inferir información de un texto no literario. Vamos también a relacionar información de imágenes y gráficos que encontramos en los textos no literarios. Y formular una opinión fundamentando los conocimientos previos que todos ustedes tienen. Bien, esos son los indicadores entonces para el objetivo que vamos a trabajar. Antes de eso, vamos a recordar el contenido que ustedes trabajaron en la clase anterior de lenguaje de quinto básico, y para eso vamos entonces a recordar cuáles son las funciones de los textos no literarios. Los textos no literarios tienen la función primero de reflejar una realidad, ¿ya? A diferencia de los literarios, que ellos se encargan de poder crear un mundo a través de la mente de un autor, los no literarios reflejan lo que observan, ¿ya? Hablan sobre algo que es real. Y también van a informar sobre un tema que es relevante para muchas personas o para el mundo entero. En este caso, yo le quise presentar un afiche, ¿ya? O una infografía del coronavirus, que es un tema que es relevante, ¿cierto? Y es muy importante para todo el mundo. En esta infografía nos indica a nosotros, por ejemplo, cuáles son los cuidados que tenemos que tener para poder evitar contagiarnos, ¿ya? El lavado constante de manos con agua y con jabón, ¿cierto? Limpiar y desinfectar todo a nuestro alrededor. También vamos a cubrir nuestra nariz y nuestra boca al momento de toser o estornudar. Evitar tocarnos los ojos, la boca si tenemos las manos sucias, y por último, en caso de cualquier malestar que sientas, acudir a un médico, ¿cierto? Infografía está dentro de los textos no literarios, recordemos, y reflejan una realidad, algo que se está viviendo actualmente, y también es un tema relevante para muchas personas. Los textos no literarios explican la información de dos formas. Vamos a tener información explícita, que es aquella información que yo voy a encontrar textual dentro de un texto, que la puedo observar. Por eso está esta imagen de este hombre con lupa, ¿cierto? Y la información implícita, que es aquella información la cual no está textual dentro de un texto, pero yo debo poder pensar y analizar cuál es la respuesta para poder, para alguna pregunta que nos vayan a realizar de información implícita. ¿Ya? Dos tipos de información entonces para los textos no literarios. Información explícita. Vamos a ver tres características principales de estos tipos de información. Primero, la información explícita es aquella en donde el emisor comunica de forma clara y directa, es decir, que yo dentro de un texto voy a encontrar esta información, ¿ya? La puedo observar, recuerden eso, anteriormente lo mostramos de una persona con una lupa observando, ¿ya? También la información explícita se guarda en la memoria inmediata, es decir, que es fácil poder recordarla, ¿ya? Nosotros vamos a leer, luego de leer vamos a decodificar la información, y luego de decodificarla la comprendemos, y al momento de comprenderla retenemos. Esa información que nosotros retenemos, que es muy fácil de recordar, es información explícita. Y por último, la información explícita responde a 4 preguntas. Al qué ocurre o qué ocurrió, al cuándo ocurrió, al dónde ocurrió, y por último al cómo ocurrió, ¿ya? Entonces, información explícita, 3 características principales: entrega la información de forma clara y directa, se guarda en la memoria inmediata a través de la comprensión, y por último responde a estas preguntas, ¿ya? Recuerden eso.
Quiero que observen entonces el siguiente afiche o infografía. Los textos no literarios existen diferentes tipos, pero nosotros vamos a trabajar en esta clase específicamente las infografías porque es de una manera más lúdica poder entenderlas, ¿ya? Tiene por titular esta infografía "Di no al plástico de un solo uso". Gran título, ¿cierto? Luego dice en el primer párrafo: de acuerdo a la organización Greenpeace en Uruguay, las personas utilizan en promedio 400 bolsas plásticas al año. Un gran número, ¿cierto? Y que no solamente ocurre en Uruguay, acá lo nombran como ejemplo, pero esto ocurre en diferentes partes del mundo. Al lado nosotros encontramos un lenguaje icónico, ¿cierto?, de unas imágenes que nos representan a una persona, signo igual 400 bolsas, es decir, que esta persona utiliza en el año 400 bolsas. En el párrafo de abajo encontramos que la vida útil de las bolsas es tan solo de 12 minutos. Miren el poquito tiempo que nosotros la utilizamos y después ya se vuelve un desperdicio. Luego, en esta parte del párrafo de acá, de esta infografía, encontramos que dice: tardan cientos de años en desintegrarse, afectando los ecosistemas de especies marinas. ¿Ya? Tenemos entonces esta información de esta infografía. Recordemos también que la infografía son textos no literarios que mezclan o que unen imágenes con texto, ¿ya?, para que sea mucho más fácil, mucho más entretenido poder leer y comprender, ¿ya? Por último, el mensaje que nos entrega dice: usa bolsas reutilizables, el planeta es de todos. Bien. Ahora, frente entonces a la lectura que hicimos de esta infografía, vamos a responder a 3 preguntas de manera explícita. Recuerden que quiere decir que la respuesta la van a encontrar directamente en el texto que acabamos de leer. Primero dice: ¿a qué material hace referencia el afiche? Te doy unos segundos para que puedas responder. Bien, yo sé que ya pudiste dar respuesta a esto, ¿cierto? Lo localizaste de manera muy fácil. Y el afiche hace referencia al uso de las bolsas plásticas. Muy bien. Luego, la siguiente pregunta dice: ¿cuánto tiempo de vida útil tienen las bolsas plásticas? También te doy unos segundos para que lo puedas responder. Bien, sé que también lo localizaste de manera muy rápida, ¿cierto? Y las bolsas plásticas solamente tienen una vida útil de 12 minutos. Y por último, la siguiente pregunta: en promedio, ¿cuántas bolsas de plástico utiliza una persona al año? ¿Cuánto será? Bien, 400 bolsas, ¿cierto? También fue fácil poder responder porque observaste de manera inmediata o el lenguaje icónico, o bien recordaste lo que decía en el primer párrafo que leímos. Esto es información explícita, que quiere decir que la información está directa, está textual en el texto. Te felicito, lo hiciste muy bien. Luego vamos a ver las características ahora de lo contrario de lo que es la información implícita. ¿Qué es esta información implícita? Veamos estas 3 características. Primero, la información implícita es aquella información en donde el emisor comunica de forma indirecta, es decir, que ya no encontramos de manera textual la información, sino que vamos a tener que poder pensar qué es lo que quiso decir el emisor. Segunda característica, dice: para responder una pregunta se deben buscar pistas en el contexto. Y atención con esto, esto es súper importante que lo tengan claro, ¿ya? De que el emisor va a entregar pistas en cualquier tipo de texto no literario en donde ustedes la localizan para poder dar una respuesta frente a una pregunta que le realicen de una información implícita. Y por último, se apoya en el conocimiento previo y en las experiencias que tiene el receptor. Es decir, que nosotros, para poder entregar una opinión y poder entregar una respuesta de una información implícita, no es necesario solamente que comprendamos lo que estamos leyendo, sino que también vamos recordando, ya sean contenidos de asignaturas anteriores o de clases anteriores, o bien lo que ustedes han vivido dentro de toda su vida. Eso también les va a ayudar a poder formarse una opinión y poder dar una respuesta de una información implícita. Ahora vamos a trabajar para poder localizarla dentro de un texto.
Y vamos a volver a mirar esta infografía que trabajamos anteriormente, ¿cierto? Recordemos algunos elementos de esto, ¿ya? Que decía no al no al uso de bolsas plásticas, ¿cierto? Y tenemos una organización que es Greenpeace, que dice que en Uruguay las personas utilizan 400 bolsas al año, ¿ya? Estas bolsas tienen solamente una vida útil de 12 minutos y también habla de que las bolsas plásticas se tardan mucho tiempo en desintegrarse y que dañan el ecosistema marino, ¿ya? Eso es un poquito de lo que decía esta infografía, ¿cierto? Y vamos a responder a 3 preguntas ahora, pero de manera implícita, ¿ya? La primera pregunta de información implícita dice lo siguiente: ¿por qué Greenpeace respalda la información del afiche? Acá te voy a dar un poquito más de segundo para que puedas responder. Bien, yo sé que pudiste entender, ¿cierto? Y pudiste recordar que esta ONG Greenpeace se encarga del cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Entonces a lo mejor hizo un estudio en donde ellos verificaron que las personas en Uruguay utilizan 400 bolsas plásticas. Y esto recuerda que puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Uruguay es un país que nos nombra como ejemplo. La siguiente pregunta dice: ¿cómo son perjudicados los animales marinos por las bolsas plásticas? También te voy a dar unos segundos para que puedas responder. Bien, sé que también lo pudiste localizar y recordar información, ¿cierto? Para poder dar respuesta a esto, yo sé que a lo mejor recordaste tus veranos, ¿cierto? Todas las veces que has ido a la playa y quizás has visto en el borde costero basura, bolsas o botellas y piensas de cómo esto puede dañar a los animales o al ecosistema completo, ¿cierto? Y en base a eso tú puedes dar respuesta frente a esta pregunta y si es así, lo hiciste muy bien, ¿ya? Recuerda que para poder dar respuesta a información implícita debes recordar tus conocimientos previos más información de pistas textuales que puedan estar en los textos no literarios. Y la última pregunta dice: ¿en qué utilizan las personas 400 bolsas plásticas al año? También te voy a dar unos segundos para que puedas responder. Y bien, acá yo creo que recordaste los momentos que a lo mejor ibas a comprar con tu familia, ¿cierto? Y hace unos años atrás, directamente en nuestro país, las bolsas plásticas se utilizaban en todos los comercios, ya sean supermercados, multitiendas o ferias libres, ¿cierto? En cada lugar donde tú comprabas te daban una bolsa. Y recuerda que este afiche dice que solamente la vida útil de esta bolsa era de 12 minutos. Imagínate la gran cantidad entonces de bolsas que acumulábamos y que la verdad que nos servían por muy poco tiempo. Lo que hicimos acá entonces fue localizar información implícita, información que no estaba textual en el texto, pero que recordaste tus conocimientos previos y también encontraste claves textuales en esta infografía para poder responder. ¿Qué habilidades se deben tener en cuenta para poder reconocer o poder responder información explícita o implícita? Son las siguientes. Atención. Para reconocer información explícita primero debemos de comprender, ¿ya? Comprender significa que usted al momento de leer va a poder entender lo que está leyendo, va decodificando esa información. Luego va a localizar la información explícita que está leyendo. Para esto te sugiero que cada vez que tú leas un texto utilice un destacador o un lápiz para ir marcando, ¿cierto?, los párrafos que son importantes y que te puedan dar después la ayuda a poder responder a alguna pregunta. Y por último, a analizar, pensar cuál es la mejor respuesta para alguna pregunta de información explícita. Y ahora, para la información implícita, las habilidades son las siguientes. Interpretar, es decir, que vamos nosotros a poder recordar y reconocer y también poder entregar una información mucho mejor de lo que vamos leyendo. Y también vamos a inferir, que lo que es inferir te lo muestro en estas imágenes. Las inferencias se van a realizar a través de las claves textuales que nosotros encontramos en un texto no literario, más lo que usted sabe, es decir, sus conocimientos previos. La mezcla de estas dos cosas nos van a poder ayudar a inferir una respuesta de una información implícita de un texto no literario. Bien, te
Te invito entonces a que podamos observar la siguiente infografía. Bien, si te das cuenta, en esta infografía nuevamente hablamos sobre el medio ambiente. Y esto es porque en este mes, en junio, se celebra el mes del medio ambiente. Y la idea también de esta clase es poder concientizar a todos nosotros del cuidado que tenemos que tener por nuestro planeta. Entonces, leemos la infografía, dice, tiene por título el reciclaje. ¿Cómo se hace? Más del 75% de la basura se puede reciclar. Imagínate esa gran cantidad de porcentaje que podemos nosotros reciclar. Pero mira, solamente el 30% de la basura se recicla. Es muy poca la cantidad de basura entonces que se recicla en comparación de toda la que se genera. En el cuadro del lado, el cuadro de color rojo, nosotros encontramos un gráfico que nos muestra cuáles son los residuos más comunes, ¿cierto?, en una escala. En primer lugar, se encuentran las cajas de cartón, con un 34% como el residuo más común. Luego encontramos los desperdicios de alimentos. Luego, en tercer lugar, la ropa, con un 16%. En cuarto lugar, las botellas plásticas con un 12%, luego los metales con un 8% y por último, las botellas de vidrio con un 5%. ¿Ya? Entonces acá en este gráfico estamos viendo los residuos más comunes. ¿Ya? En la parte de abajo de color verde encontramos la importancia de reciclar. Mira, una tonelada de papel es igual a 17 árboles. Es decir, que para poder generar esta tonelada de papel, se tuvieron que haber talado 17 árboles, una gran cantidad, ¿cierto? Ahora, 100 latas de aluminio es igual a poder salvar la energía que ilumina tu habitación durante 2 semanas. Imagínate lo importante entonces que es poder reciclar. Y por último, si nosotros reciclamos 4 botellas, es igual a poder ahorrar la energía que consume tu refrigerador durante 24 horas, es decir, un día completo, ¿ya? Y en el último esquema nosotros encontramos cuánto tiempo tardan en descomponerse algunos elementos. Por ejemplo, la lata de aluminio. La lata de aluminio demora 80 años en poder descomponerse. Imagínate, nosotros al momento de comprar quizá una bebida en lata, ¿cierto? La tomamos en ¿cuántos? 10 minutos, 15 minutos, y se demora esta 80 años en poder desaparecer. Mucho tiempo, ¿cierto? Las botellas de vidrio, 500 años. La botella de plástico, 700 años, y el poliestireno nunca se descompone. ¿Ya? Súper importante entonces esta infografía que estamos observando, también recordando que en este mes celebramos el mes del medio ambiente. ¿Ya? Te voy a realizar 4 preguntas, las cuales también, igual que las de anterior, te voy a dar unos segundos para que puedas responder, y luego de eso vamos a poder reconocer cuáles eran de información explícita y cuáles eran de información implícita. ¿Bien? Primero dice, ¿cuál es el residuo más común en el planeta? Te doy unos segundos para que lo puedas responder. Recuerda recordar bien esta información de esta infografía. Bien, yo sé que esto lo sabes, ¿cierto? Porque miraste el gráfico y pudiste recordar de manera fácil que el residuo más común son las cajas de cartón. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de basura que se recicla en el planeta? Te doy unos segundos igual. Bien, yo sé que también lo respondiste de manera inmediata, ¿cierto? El porcentaje que se recicla en el planeta solamente es del 30%, ¿cierto? Un porcentaje bastante bajo en comparación con la gran cantidad de desechos que nosotros generamos. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de una infografía? ¿Cuál será el objetivo principal de la infografía que estaba observando acá, que acabaste de leer? Te doy unos segundos para que lo puedas pensar. Bien, yo sé que también fue fácil de poder responder para ti, ¿cierto? Y que el objetivo de esta infografía es poder incentivar a todas las personas al reciclaje, ¿ya? Muy bien. Y vamos con la última pregunta que dice, ¿por qué una tonelada de papel puede salvar 17 árboles? A ver, ¿por qué será? Bien, yo sé también que lo pudiste pensar, ¿cierto? Y tu respuesta fue de que si una tonelada de papel nosotros la reciclamos, podemos evitar que se vayan a talar 17 árboles más, ¿cierto? Este proceso de reciclaje entonces nos va a poder ayudar a salvar el medio ambiente. Perfecto. Ahora, dentro de estas 4 preguntas, habían 2
preguntas de información explícita y 2 preguntas de información implícita. ¿Pudiste reconocer cuáles son? Yo sé que sí, ¿cierto? Y te das cuenta de forma inmediata que los cuadros de color amarillo eran de información explícita, es decir, que la información estaba textual dentro de la infografía, y estos 2 cuadros de color azul eran de información implícita, es decir, que tuviste que pensar un poquito más y tuviste que también recordar tus conocimientos previos para poder dar una respuesta. Y eso está muy bien. Ahora, como te dije anteriormente, los textos no literarios no solamente van a ser afiches o infografías, que es lo que más hemos observado, sino que también nosotros vamos a encontrar noticias, artículos informativos, biografías, ¿ya? Un montón de mucho más textos que también van a ser parte de estos textos no literarios. Ya recuerda que son textos reales o verídicos. Y ahora nosotros vamos a leer un artículo informativo donde también vamos a reconocer información explícita e implícita. Recuerda que el objetivo de esta clase es poder comprender de mejor forma los textos no literarios. Y estas pistas o estas ayudas que te estamos dando acá en clase te van a ayudar muchísimo a poder comprender de mejor manera. Tiene por título este texto: digamos no a los gases que destruyen la capa de ozono. Tiene 3 párrafos, lo leemos y dice así. Es necesario limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes de la destrucción de la capa de ozono, porque de no ser así, la temperatura de la Tierra aumentará varios grados y entonces el hielo de los casquetes polares se fundirá, aumentando el nivel de los mares, con las consecuencias que eso implica para las poblaciones costeras que quedarían inundadas. Además, si sigue aumentando la intensidad con que las radiaciones ultravioletas llegan hasta la superficie terrestre, se elevarían espectacularmente los casos de ceguera y de cáncer de piel. Por consiguiente, urge limitar y legislar acerca del uso de sustancias que dañan el ozono de la atmósfera terrestre. De otro modo, la humanidad se encontraría frente a un desastre ecológico de proporciones incalculables. ¿Ya? Acá tenemos entonces un texto informativo, ¿cierto?, de Katia Soto, ¿ya?, que está dentro de los textos no literarios, y vamos a realizar algunas preguntas entonces para que puedas tú identificar una respuesta y también recordar si es de información explícita o de información implícita. Veamos las preguntas. Primera pregunta dice: ¿qué es lo que hay que limitar? Te doy unos segundos, yo sé que lo recuerdas. Bien, lo que hay que limitar, mira, y acá yo te lo marco para que sepas también de que es una muy buena alternativa para poder después dar mejor respuesta, ¿ya? Lo que hay que limitar es la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes de la destrucción de la capa de ozono. Recuerda que para poder dar una mejor respuesta siempre tienes que hacer un parafraseo de la pregunta y luego agregar la información textual para que tu respuesta sea mucho más completa. Bien, la siguiente pregunta dice: ¿qué tipo de radiaciones son las que aumentarían? Te doy también unos segundos para que lo puedas localizar. Bien, sé que también fue bastante fácil, ¿cierto? Y acá nosotros nos basamos en el segundo párrafo y vemos que las radiaciones que aumentarían son las radiaciones ultravioletas. ¿Ya? Recuerda entonces que es muy importante utilizar un destacador o un lápiz al momento de poder leer para así retener de mejor forma una información que sea relevante y te va a ayudar a dar unas mejores respuestas. Estas 2 preguntas que están acá son preguntas de información explícita porque la respuesta estaba textual en el texto, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver una pregunta de información implícita donde también te voy a dar unos segundos para que puedas responder. La pregunta dice: ¿cuál es la función e importancia de la capa de ozono? Te doy unos segundos para que respondas. Bien, yo sé que ya lo sabes, ¿cierto? La función de importancia de la capa de ozono. Tu respuesta yo sé que a lo mejor fue también apoyada de algunos textos que leíste anteriormente, o bien recordaste contenido o información que te entregó tu profesor o profesora de ciencias naturales, o bien a lo mejor haz lo que has leído en redes sociales o has visto en la televisión, ¿cierto? Y sabes que esta capa de ozono es la que nos protege de los rayos solares, ¿cierto? Y evita todo lo que decía acá en el texto. Perfecto, esa información la tenías muy clara y esa información, la respuesta para esa pregunta yo sé que la tuviste a través de las claves del texto más la información que recordaste de años anteriores y eso está muy bien, te felicito. Ahora,
vamos recordando un poquito lo que hemos trabajado, ¿cierto? Para poder comprender de mejor forma un texto no literario, vamos a encontrar nosotros información explícita. La información explícita es aquella información en donde el emisor transmite de forma directa. Es decir, que nosotros vamos a encontrar textual la información en un texto, ¿ya? Es lo que se ve. Atención con eso, recuerde, todo lo que usted ve es información explícita. Y la información implícita es lo contrario. Acá el emisor no transmite de forma directa la información, ¿ya? Y para poder nosotros comprenderla debemos encontrar las pistas o claves textuales y también recordar los conocimientos previos. Estas dos uniones nos van a permitir a nosotros poder localizar la información implícita dentro de un texto no literario. Es decir, que es lo que no se ve. Muy bien. Ahora, para poder practicar todo lo que hemos trabajado, te invito a que trabajemos nuestro libro de lenguaje de quinto año básico y vamos a leer las páginas 42, 43, 44 y 45, ¿ya? El cual tiene por título Los entusiastas y efectivos Patch Adams chilenos. ¿Ya? Acá vamos a ver la influencia que tuvo este médico para todo el mundo, especialmente para los médicos de nuestro país, y cómo hace efectiva la terapia de la risa. Es un texto informativo bastante importante, bastante interesante y que estoy seguro que te va a gustar muchísimo, ¿ya? Y también para poder colocar en práctica lo que trabajamos y vimos en esta clase, te invito a que realices las páginas 48 y 49 de tu libro de lenguaje, que tiene por título Extraer información explícita e implícita. Y para esto te va a servir muchísimo haber leído anteriormente las páginas que te recomendé, ¿ya? Ahora, en el caso de que tú no tengas tu libro físico, te invito a que lo puedas descargar en www.curriculumnacional.cl, que busques tu curso, busques la asignatura y descargue el libro y puedas realizar la actividad al igual que tus compañeros. En el caso de que tengas cualquier pregunta o duda, ya sea de la clase que estás observando o bien de la actividad que te recomiendo, me puedes enviar un correo electrónico a la siguiente cuenta: copiapotv5basica.lenguaje@gmail.com, que con gusto responderé todas las preguntas que tú tengas. Bien, te agradezco entonces poder haber observado esta clase y espero que te haya servido muchísimo para poder aprender aún más. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.